Hoy se ven súper bien, no son mentirosos, se miran bien. Lo más importante no es cómo nos vemos, sino cómo nos sentimos, ¿verdad? Eso es lo más importante. Bueno, qué bueno que están hoy aquí, qué bueno que vienen a la iglesia, qué bueno que preparan sus corazones. ¿Qué tal la adoración y la alabanza? Hermoso, ¿verdad? Cada vez están mejor los muchachos. Le damos un aplauso al Señor por la vida de los salmistas que Dios está levantando en esa iglesia. Damos a Dios gracias por sus vidas, pero también de todos los servidores y toda la gente que está detrás de todas las reuniones los domingos. En la mañana estuvimos en la reunión de las 11 con la iglesia americana y es totalmente se transforma la iglesia de la reunión de ellos a la reunión de nosotros, como que entra el español por la puerta, así bien hermoso la transición. Pero la realidad es que estamos muy bendecidos de pertenecer a esta iglesia y tener un pastorado tan hermoso y tan honesto y tan genuino como el que tenemos. Así que, ¿les parece si vamos a la palabra? ¿Sí? Vamos a orar, ¿sí? Inclina tu rostro ahí donde estás y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, gracias por este tiempo que tú nos das de venir a tu palabra, que tus escrituras, Señor, vengan a nuestro corazón y transformen este corazón que cada vez necesita más de entendimiento, sabiduría, Señor, sensibilidad a tu corazón, conocerte más a ti, Señor, a través de tu palabra. Y te pedimos que este tiempo donde vamos a entrar en ella, tú nos traigas revelación, tú traigas, Señor, ese mensaje que tú quieres traer a cada uno de nosotros el día de hoy. Bendecimos este tiempo, Padre, lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero comenzar diciéndoles, ¿quiénes aquí saben que todo es acerca de Dios? ¿Sí? ¿De verdad? Todo es acerca de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Y siempre tenemos que tener eso bien presente, porque muchas veces podemos poner otras cosas o nos podemos poner nosotros mismos en el lugar de Dios, y eso es tan real en la cultura que nosotros estamos viviendo, en los tiempos que estamos viviendo. Siempre ha sido así, la humanidad tiende a hacer eso, tiende a quitar a Dios del primer lugar de sus vidas y poner otras cosas o ellos mismos. Pero en los tiempos que vivimos ahora en este área del mundo, en este país, se tiende a poner no tanto dioses como en los tiempos de atrás o en otras religiones, sino se tiende a poner a uno mismo. El Dios de esta nación es uno, ¿sí? Es todo acerca de lo que uno quiere, como uno quiere, cuando uno quiere, y todo gira alrededor ¿de quién? De el yo, ¿verdad? Así que yo les quiero de verdad aplaudir de que están hoy aquí, porque hemos entendido que no podemos poner al yo en el lugar de Dios. Tenemos que dejar a Dios ser Dios. Amén. Así que me prometen que hoy vamos a quitar el yo de un lado y vamos a dejar a Dios en el lugar. Amén. Así que vamos a la palabra. Ustedes saben que estamos llevando la serie de Jueces. ¿Cómo les está pareciendo? Uy, fuertísima, ¿verdad? Bueno, Jueces es una época del pueblo de Israel donde se pelearon muchas batallas y Dios puso hombres y mujeres al mando de dirigir este pueblo en una época terrible donde el pueblo de Dios una y otra vez se olvidaban de Dios y volvían a hacer lo malo, y era una guerra y era una situación terrible. El libro de Jueces es uno de los libros menos recomendados para que los lean, porque es un libro que trae mucha brutalidad, violencia, sangre, muerte, etcétera. Es una cosa tremenda. Así que el libro de Jueces es muy interesante, que nuestros pastores decidieron llevar esta serie, y yo cuando miré dije yo, Dios mío, ¿no? Yo cuando tengo un hijo de 27 años y me recuerdo que cuando él empezaba a leer la Biblia cuando estaba chiquito, siempre él como que se le hacía difícil entender este tipo de historias tan sangrientas y tan tanta violencia en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios permitió todas esas cosas. Y me encanta que nuestros pastores decidieron llevar esta serie, porque es necesario que como cristianos entendamos la Biblia, ¿sí o no? ¿Verdad?
es muy importante que como cristianos entendamos toda la Biblia, no solamente las partes bonitas, ¿verdad? Los salmos, los proverbios, no, también todas ese tipo de historias. Así que Jueces, los jueces son hombres que Dios puso, como les decía, como líderes, pero jueces no tiene que ver con aquel juez que está en una corte diciendo culpable, inocente, ¿sí? Porque cuando uno piensa en jueces, piensa uno en un juez de una corte, ¿cierto? Pero jueces tiene que ver con líderes regionales, hombres de guerra, de pelea, de estrategia, valientes, hombres y mujeres que estaban siempre peleando las batallas por la agenda de Dios, por lo que Dios quería. Entonces, en esa época, el pueblo o la humanidad en sí estaba viviendo, como dice la Escritura, y a cada quien hacía lo que quería, ¿sí? Y es tan importante tener un liderazgo que te pueda guiar, pero en Jueces, la mayoría de los jueces, había jueces buenos, había jueces malos y había jueces muy malos, ¿sí? Y cada una de las historias es una cosa terrible y vamos a ir de mejor a peor. Así que hoy vamos a profundizar en una juez, la única juez mujer, que se llama Débora. Y antes de entrar a la historia de Débora, quiero que entendamos la parte de cómo vamos a leer esta parte de Jueces, ¿sí? Y para entender el texto bíblico hay que entender algo muy importante, que es que hay una diferencia entre lo que es prescribido y describido, ¿sí? Cuando tú entiendes, ¿qué entiendes por prescribido? Es cuando alguien te dice algo o te da un texto y diciéndote que hagas algo, prescrito, ¿sí? Te induce a hacer algo. Pero cuando te dan un texto describido, es que te están describiendo una historia, ¿sí? Esto es muy, muy importante. Y el libro de Jueces tiene mucho que ver con un texto descrito. ¿Qué quiere decir eso? Que es un texto que está narrando una serie de historias, pero que cada historia, todo lo que pasa a través de las narrativas bíblicas no significa que Dios está aprobando todo lo que está sucediendo. ¿Sí me entienden? Porque a veces cuando no entendemos estas cosas, se toma la Biblia literal y dicen, bueno, como fulanito tuvo 70 mujeres, pues yo también puedo tener 70 mujeres. Como aquel que le caía mal, le cortó la cabeza, pues yo también le puedo cortar la cabeza, ¿sí? Si entendemos que hay partes en la Biblia que son solamente descriptos, pero que en cada historia Dios nos está mostrando algo con la historia descrita, ¿sí? Por ejemplo, un pasaje prescribido en la Biblia es cuando Jesús dice, ama a tus enemigos, ¿sí? Ahí no te puedes hacer para un lado, ahí sí tienes que amar a tus enemigos, ¿sí? Tienes que perdonarlos y tienes que amarlos, porque es un texto bíblico que está prescribiéndote, te está diciendo que hagas algo y cómo lo hagas. ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Listos para entrar entonces a Jueces? Y bueno, Jueces, vamos a ir a Jueces 4 y vamos a estar leyendo también una parte de Jueces 5 y vamos a leer una parte de las más, bueno, todo es importante, pero Débora es una mujer famosa, se podría decir. Yo he ido a muchos congresos donde les llaman Congreso Déboras, ¿verdad? Al frente de las batallas y hay un sinnúmero de enseñanzas acerca de esta guerrera, esta mujer valiente, de esta mujer que iba al frente del pueblo de Israel. Pero hoy vamos a ir un poquito a profundizar acerca de esta mujer. Para entender antes la historia, también tenemos que entender el común denominador de Dios con el pueblo de Israel, que sigue siendo el de ahorita, pero también en el patrón de conducta que el pueblo de Israel tenía, que también continúa hasta el día de hoy en la humanidad. ¿Y cuál es el común denominador de Dios? Pues sí, de Dios, es que Dios nos da la victoria, pero nosotros peleamos las batallas, ¿sí?
Viene el pastor hablando de eso y las escrituras es bien clara como Dios dice, yo ya te di la victoria, ahora te toca a ti ir y pelear, ¿sí? Y si tú pones en tu vida, pues la mayoría estamos peleando algo. Todos estamos haciendo algo porque queremos obtener las victorias de Dios, pero hay un patrón de conducta en el pueblo de Israel y es que el pueblo de Israel tendía a olvidarse de Dios, por lo tanto pecaban contra Dios. El más grande pecado que el ser humano puede cometer es olvidarse de Dios, ¿sí? Y olvidaban a Dios y pecaban. Entonces el pecado que traía, que el enemigo los oprimía. Y el pueblo de Dios era oprimido, los mataban, los dejaban sin comida, mataban a todos sus animales, los acababa el enemigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pecado trae, ¿qué? Desgracia, ¿verdad? Y entonces el pueblo de Israel, cuando ya estaba en su peor momento, Dios levantaba hombres y mujeres guerreros, salvadores, que venían y peleaban y le decía, ok, ve, levántate. Pero el pueblo de Israel antes de eso se arrepentía, el Señor levantaba a un salvador, lo salvaba, ganaban las victorias, ¿verdad? Y se relajaban. Y cuando se relajaban, se les olvidaba a Dios y volvían a pecar. Y luego pecaban y luego otra vez eran oprimidos y luego venía, se arrepentía, Dios los volvía a salvar, se relajaban y volvían a pecar. ¿No les recuerda eso a alguien? ¿No? Aquí en iglesia no hay nadie así, nadie, ¿verdad? En todas las demás sí, pero aquí no hay ninguna, ¿verdad? Así que vamos a ir al texto bíblico y vamos a ver qué Dios nos quiere hablar a través de esta historia de la época de Jueces, donde Débora fue puesta como la única mujer dentro de los 12 jueces del pueblo de Israel en esta época tan sangrienta y violenta. Vamos a ir a Débora 4. Jueces 4, vamos a leer del 1 al 9 para comenzar, y dice así: muerto Ahod, los israelitas volvieron a hacer, ¿qué? Lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a Jabín, un rey cananeo de Azor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Aharoser Joim. Dice, Sísara, quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años, hasta que el pueblo de Israel, ¿qué? Clamó al Señor por su ayuda. Y Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Un día Débora mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Cedes, en el territorio de Neftalí, y le dijo: el Señor, Dios de Israel, te ordena, reúne en el monte de Tabor a 10,000 guerreros de las tribus de Neftalí y de Zabulón, y yo haré que Sísara, el comandante del ejército de Jabín, vaya al río Sison con sus carros de guerra y sus guerreros, y allí te daré la victoria sobre él. ¿Sí miran el patrón? ¿Sí miran? Como en las escrituras bien claro muestra cómo el pueblo de Israel pecaba, el Señor los entregaba al enemigo, el enemigo los oprimía, el pueblo se arrepentía y el Señor levantaba a un guerrero. En este caso el Señor levanta a esta mujer, ¿a qué? A ir y pelear las batallas. Y Dios bien claro da la instrucción: ve y dile a Barak que vaya y pelee, que yo ya le di la victoria. Nosotros peleamos y Dios da la victoria. Y continúa en el versículo 8, dice: Barak le dijo, yo sé que muchos están pensando en el grupo Barak, ¿verdad? ¿Verdad que sí? De ahí salió el nombre del grupo Barak. Mejor conocen el nombre de Barak por el grupo que por la Biblia. Creo que hasta ahorita supieron dónde está ese nombre en la Biblia, ¿verdad? Bueno, ok, los perdonamos. ¿Señor los perdonas? Yo no sé. Bueno, Barak le dijo: yo iré, pero solo
si tú vienes conmigo, le dijo a Débora. ¿Ok? Muy bien, dijo ella, iré contigo, pero tú no recibirás honra en esta misión, porque la victoria del Señor sobre Sísara quedará en las manos de una mujer. Este hombre era un guerrero. Y era guerrero y tenían ejército el pueblo de Israel, pero venía un enemigo muy peligroso. Cananeos, discúlpenme la expresión, un poco bestias, no tenían temor de nada, adoraban a Baal, este dios que requería que los seguidores ofrendaran a sus propios hijos en el altar. No sé si ustedes han visto el altar de Baal, pero construían los que seguían a Baal un altar con una imagen grandísima como de este hombre sentado en un trono, mitad hombre, mitad animal, cabeza de chivo, cuernos de chivo, como un demonio y con los brazos extendidos y sobre él fuego, a donde venían los que seguían a Baal y hacían hilera, procreaban bebés y hacían cola para ir y entregar a Baal sus propios hijos en sacrificio. ¿Ustedes creen que sus guerreros, los guerreros de Baal, seguidores de Baal, iban a tener algún tipo de misericordia por alguien? No, ¿verdad? Era un enemigo y además traía, ¿cuántos carros de hierro? 700 carros de hierro, o sea, tecnología. Traía como lo mejor de lo mejor, artillería, ¿verdad? Entonces, en ese entonces, imagínense Dios con este tipo de enemigos, levanta a una mujer, ¿sí? Y él le da la palabra a ella va, se lo da a su guerrero más valiente, a Barak, y él le dice: yo no voy a ningún lado a pelear nada si tú no vienes conmigo. Y eso habla del nombre que tenía Débora en esa región, en esos tiempos, y de lo poderoso que Dios había dado a esta mujer, tanto que su guerrero principal no quería ir a guerra, sino ella iba con él. ¿Qué representaba Débora? ¿Qué poder había en ella? ¿Qué había en ella que ni los guerreros más valientes querían ir a guerra si no iban ella con él? Y ella dijo: ok, yo voy contigo, no se me raje mi hijo, no le tiemblen las patitas, yo voy contigo. Y ella dijo: ok, pero que quede claro que esta guerra va a quedar en manos de una mujer. ¿Por qué ella nombra eso? Porque obviamente en esa época, pues, ¿cómo va a ser que una mujer te va a ganar una guerra? ¿No? ¿Cómo va a ser que una mujer te va a aniquilar? Era como una humillación más, la humillación más grande es que un ejército sea desarraigado de la tierra por una mujer. Pero no era Débora, era Dios mismo en Débora y en el pueblo de Israel quien iba a ejecutar esta guerra y así obtener la victoria. Débora era una mujer en toda la extensión de la palabra, lo que significa ser mujer, ¿sí? Era madre, era esposa, pero también la Biblia la llama la madre de Israel, ¿sí? Era una mujer líder, era una mujer fuerte, era profetisa, Dios hablaba a través de ella, Dios lideraba al pueblo a través de ella, Dios juzgaba al pueblo a través de ella. Era una mujer con una gran sabiduría para dirigir el pueblo de Dios en unos tiempos tan terribles. Ahora, el rol que ella llevaba como madre, como esposa, como líder, como juez en esos tiempos, era solamente el instrumento por donde Dios obra. Si tú te pones a pensar, no era lo que lo definía a ella. El rol es lo que nosotros hacemos, pero quien le da la importancia al rol es Dios obrando a través de tu rol. Yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu rol en la vida? ¿Qué es lo que Dios te llamó a hacer?
qué es lo que estás haciendo con lo que Dios te dio. Eres madre, eres esposo, eres hijo, eres líder. ¿Qué rol Dios te ha dado? Si tú dices, yo no sé, yo como que me he preguntado, ¿yo para qué estoy aquí? Como dice el libro de Rick Warren, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Han leído ese libro? Una vida con propósito. ¿Para qué yo estoy en esta tierra? Bueno, nosotros estamos aquí y estamos haciendo algo. Dios nos ha dado un rol, de diferentes roles, pero aquí lo importante es si ese rol está en función a favor de Dios o está funcionando en contra de Dios. Esta es la situación. Talentos, dones, propósitos, todos podemos tener, muchos, pocos, pero también todos podemos tener diferentes. Aquí no importa qué es lo que tú estás haciendo hoy en tu vida. Aquí lo que importa es si está esto que tú estás haciendo ayudando a Dios o no. ¿Está a favor de Dios o no? ¿Está con Dios o no? Débora tenía bien claro su rol. Y su rol estaba a favor ¿de quién? De Dios. Para tú entender Juan 4, tienes que entender Juan 5. Digo Jueces 5, perdón. Para tú entender Jueces 4, tienes que entender Jueces 5. Jueces 5 es un cántico. Es un cántico de alguien que escribió lo que había pasado en Jueces 4. Y en Jueces hay una parte en Jueces 5 muy importante que se escribió y que quiero que lo leamos porque dice algo muy, muy importante. Dice Jueces 5 del 7 al 9, vamos a leerlo, dice así. Ya quedaba poca gente en las aldeas de Israel hasta que Débora surgió como una madre para Israel. Cuando Israel escogió nuevos dioses, la guerra estalló en las puertas de la ciudad. Sin embargo, no se veía ni un escudo ni una lanza entre 40,000 guerreros de Israel. Mi corazón está con los comandantes de Israel, con los que se ofrecieron para la guerra. Alabado sea el Señor. ¿Qué es lo que está diciendo el cántico? Uno, que Débora surgió en un tiempo terrible, pero que era conocida como la madre de Israel. Lo segundo que muestra el cántico en Jueces 5 es que el pueblo de Israel había escogido, ¿qué dice? Nuevos dioses, y automáticamente la guerra estalló en las puertas de la ciudad. Para el pueblo de Israel era cosa terrible, una ofensa de las más grandes, si no es la más grande para Dios, es cambiarlo por otros dioses. Y acuérdense que la historia del pueblo de Israel en estos tiempos de Jueces, la guerra era porque Dios les había dado instrucciones precisas, claras y macizas de que no se mezclaran con los cananeos. ¿Sí se acuerdan? Y Dios una y otra vez los mandaba, vayan y destiérrenlos, no quede uno cerca de ustedes. Porque con un cananeo, como la manzana podrida, con un cananeo que quede vivo, puede pudrir toda la manzana o nuevamente. Y el pueblo de Israel una y otra vez cometía el tremendo pecado que era que le tenía misericordia al enemigo. Era pasivo con el enemigo. No lo veía o se hacía el que no lo veía. Y entonces el pueblo de Israel dejaba vivo al enemigo y una vez el cananeo se mezclaba. Y así sucedieron una y otra vez por años el pueblo de Israel, y las mujeres y hombres se casaban con cananeas, mujeres israelitas se casaban con cananeos, se mezclaban, tenían familia, los hijos nacían mezclados, y así de generación en generación se fue no desterrando los cananeos, sino se fue desterrando al Dios todopoderoso del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque cambiaron a Dios por otros dioses. Así que el cántico habla acerca de que no había espadas, no había guerreros, no había nada.
Una vez que había entrado la guerra y una vez que había entrado la desgracia al pueblo de Israel, como que algo sucedió que no sucedía nada. ¿Sí? Y a veces dicen que como cuando los niños que están haciendo, que todo el tiempo andan haciendo, tirando todo, y dicen que el terror de la mamá es cuando no oyen al niño que está haciendo nada, es porque cuando algo malo está haciendo. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces el pueblo de Israel aparentemente no estaba pasando nada. ¿Por qué? Porque ya estaba pasando todo. ¿Sí me entienden? Y dice que no había guerreros, no había espadas, no había nada. Nadie se veía afilando sus cuchillos. Ya el enemigo había entrado, se había acomodado, ya era dueño y señor del pueblo de Israel. Ya nadie peleaba contra él. Pero el cántico dice, ¡ay, pero qué gracias le dio hoy a Dios por esos guerreros! Por esos comandantes de guerra que sí se levantaron a pelear. ¿Qué hubiera sido del pueblo de Israel si no? ¿Se han puesto a pensar que a veces vivimos una vida donde parece como que no está pasando nada, pero es porque en realidad está pasando todo? ¿Sí? Y es necesario que nosotros podamos entender que desde el momento que nosotros somos adoptados por Dios y somos hijos de Dios, hay una guerra. Primero había una guerra para que no llegáramos a ese punto de ser llamados hijos de Dios. Pero una vez que tú pasaste al bando de Dios, pues obviamente te echaste al enemigo encima. Te echaste a un alacrán encima llamado diablo, ¿verdad? Y obviamente va a haber una guerra. ¿Por qué? Por tu alma. Tu alma costó la sangre de Jesús. Así de importante es tu alma para Dios. ¿Tú crees que tu alma no va a ser importante para Satanás? Si lo fue para Dios, ¿no lo va a ser para él? ¿Te has puesto a pensar en eso? Así que Débora tenía un rol como juez, tenía un rol como líder, pero había un poder que la Biblia me encanta que lo nombra, y era que ella era la madre de Israel. Dios pudo haber encontrado en todo Israel a otro guerrero. No tenía que haber usado a Débora, no tenía que haber usado una mujer ocupada con pañales y trastes y comida, ¿verdad? Él pudo haber encontrado en el campo a otros 1000 guerreros, pero Dios se plació en escoger y usar a una mujer que cocinaba, que cuidaba, pero lo más importante, el rol que ella tenía era su maternidad. Todos podemos tener hijos, hombres pueden tener hijos, mujeres podemos tener hijos, podemos ser madres, pero la maternidad es el poder de tu persona como madre, el poder criar a los hijos. La Biblia una y otra vez muestra y enseña la importancia de cuando los hijos crecen. Los hijos lo que manifiestan es la maternidad tuya. Cuando tus hijos crecen, lo que están manifestando es tu maternidad. Me encanta porque este libro siempre lo he recomendado, madres e hijos. Y leí este libro hace algunos años y siempre lo recomiendo a todas las mamás, especialmente las que tienen varones, porque este libro es de un pastor psicólogo que trabajaba en consejería familiar y hacía terapia familiar a padres, hijos, y lidiaba con todos esos problemas familiares que muchas veces suceden, ¿verdad?, en los hogares. Y por 30 años estuvo ayudando a muchísimas familias, pero muchísimas familias, y escribía libros acerca del matrimonio, escribía libros acerca de tantos temas para la familia, hasta que finalmente encontró la raíz de todos los problemas en los hogares. ¿Quieren saber cuál es? Ay, no quieren saber. ¿Sí? La maternidad mal desarrollada en el hogar. ¿Cómo, pastora? Si yo soy tan buena madre, yo soy a puro amor para mis hijos, ¿qué más le puedo dar a mis hijos? ¿Verdad?
Pero ese doctor hablaba de que es desafortunado, pero el lenguaje de falta de respeto de la madre hacia el varón es una cadena de nunca acabar. Ese hombre no se desarrolla correctamente, se casa, tiene problemas en el hogar, tienen hijos, el problema del matrimonio se lleva al nuevo hijo, el varón crece mal y luego se casa y luego y es una cadena. ¿Sí? Cuando este doctor escribe en su libro y explica el poder que hay en el vocabulario de la madre, cambia todo. Cuando una madre entiende el poder que hay en su maternidad, entiende que lo que ella habla a sus hijos puede cambiar el resto de su generación. Lo que ella, el tono, la palabra, el momento, qué es lo que tú le hablas, si refleja a Dios, si no refleja a Dios, lo que tú le estás hablando, cambia toda una generación. No hay aquí nadie feliz por eso. ¿Sí? Porque es muy conveniente que Dios pueda venir y cambie a nuestros hijos, pero ¿qué si Dios nos pide a nosotras que cambiemos nosotras? ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a desarrollar el vocabulario de Dios de amor y respeto con nuestros hijos, es el poder más grande que nosotros podemos tener para cambiar. ¿Sí? Así que Débora sabía su poder. Débora sabía su rol, no solamente con sus hijos, pero con todo el pueblo de Dios. ¿Tú te imaginas que Dios te ponga a ti como líder de su pueblo? Qué difícil, ¿no? Porque el pueblo de Dios tenía muchísimos enemigos. Así que hay dos tipos de crianzas, ¿sí? Yo sé que todos aquí criamos a nuestros hijos con amor y dedicación, ¿cierto? Yo no creo que haya aquí un padre que diga yo no quiero a mis hijos. Todos queremos a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Sí? Pero lo que se nos olvida es que hay dos tipos de crianzas. Una que refleja y está a favor de Dios y otra que está en contra de Dios. ¿Sí? ¿Qué tipo de crianza tú estás llevando a tu casa? ¿Cómo tú les hablas y reflejas a Dios en tu casa? Débora era una madre de todo un pueblo. Obviamente, por ella, a través de ella, hablaba Dios. Dirigía Dios. Y ahora iba a ir Débora, porque encima de que lavaba trastes y era esposa y tenía que cuidar su hogar, aparte Dios también había visto en ella algo muy particular, que ella también era una guerrera, era una comandante de guerra. Ella podía subirse a pelear a los montes y traer espada y ir con todo el ejército sin titubear. ¿Por qué? Porque ella sabía quién estaba con ella y ella conocía a quién venía como enemigo. Y muchas veces podemos estar enfocados en Dios, que eso es bueno, pero podemos decir, no, pero yo estoy con Dios, yo no tengo enemigos. No, sí, porque cuando más conoces a Dios, más claramente ves al enemigo. Eso es así. Y cuando tú dices, yo estoy en Dios, pero yo no veo enemigos, estás como el pueblo de Israel. Parece que no pasa nada, pero está pasando todo. Amén. Así que vamos en Jueces a continuar con la historia. Jueces 4 del 10 al 16. Dice, así que Débora fue con Barak a Cedes, y en Cedes Barak reunió a las tribus de Zabulón y de Neftalí, y 10,000 guerreros subieron con él. Débora también lo acompañó. Cuando le dijeron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, mandó a llamar a sus 900 carros de guerra hechos de hierro y todos sus guerreros, y marcharon desde Aroset Joim hasta el río Sison. Entonces Débora le dijo a Barak, prepárate,
Hoy es el día en que el Señor te dará la victoria sobre Sísara, porque el Señor marcha delante de ti. Imagínate que así le habláramos a nuestros hijos. Prepárate, ¿sí? Así que Barak descendió las laderas del monte Tabor al frente de sus 10,000 guerreros para entrar en batalla. Palabras de Dios son palabras de afirmación. Palabras que vienen de Dios es cuando tú ya decretas la victoria sobre lo que va a suceder. Hoy despedimos a mi hijo Daniel de 10 años, se fue a un campamento 8 días, él solito, vaya, bañarse solo, cambiarse solo, ustedes saben, como mamás, ¿no? Y lo único que queda, sé fuerte, sé valiente y disfruta este tiempo, ¿sí? Te va a ir bien. No tengas miedo, ve, hazlo, tú puedes. Esas palabras en el corazón de un niño de 10 años en pleno desarrollo, ¿qué es? Es Dios. ¿No habla Dios así? ¿No habla Dios así? No, Dios te dice, no temas, no desmayes, tú puedes, hazlo, disfruta el camino, yo voy contigo. ¿Qué te puede pasar si estás conmigo? Vamos, anda, ¿sí? Tú puedes, pelea las batallas. Débora le decía a Barak, vaya, ve, la victoria está con nosotros. Dice en el versículo 15, cuando Barak atacó, el Señor llenó de pánico a Sísara y a todos sus carros de guerra y a sus guerreros. Sísara saltó de su carro de guerra y escapó a pie. El gran guerrero cananeo, al ver este poder que venía de parte de Dios con el ejército de Israel, salió corriendo y se escapó a pie. Dice, entonces Barak persiguió a los carros y al ejército enemigo hasta Aroset Goim y mató a todos los guerreros de Sísara, ni uno quedó con vida. Nosotros peleamos las batallas, Dios nos da la victoria, amén. Nosotros tenemos el pueblo de Dios podía ver los carros de los enemigos venir con hierro. Ustedes saben, esos carros de puro así metal, haciendo un montón de ruido. Y los cananeos eran feos, ¿sí? Hombres feos, sin escrúpulos, sin educación, asesinos, idólatras, ¿sí? Llegaban con todo a matar todo, ¿verdad? ¿A quiénes les gustan las películas de guerra? Son de los míos. Y llegaban con todos los cananeos y ¿no? Pero el pueblo de Israel venía con alguien que podía rugir más fuerte, con Dios, el Todopoderoso, ¿verdad? Y salían corriendo los cananeos. Yo me pregunto, ¿qué fuera si nosotros vieran? ¿Por qué Dios no permite que nosotros veamos nuestros enemigos? Porque ustedes saben que dice la Biblia que nosotros no peleamos contra carne ni sangre, sino contra fuerzas demoníacas. Y lo que más da miedo es que son invisibles. El pueblo de Israel podía ver a los cananeos, nosotros no los vemos. ¿Sí o no? Nuestros enemigos son invisibles y son peores que los cananeos, ¿sí? Nosotros peleamos contra enemigos invisibles y lo más feo de nuestros enemigos es que odian a Dios y a todo el que se le parece. ¿Sí o no? Copión el diablo. Todo lo que Dios hace, Él la quiere hacer. Lo que los hijos de Dios quiere que sus seguidores hagan, ¿sí? Él quiere acabar con todo lo que Dios hace y con lo que se le parece a Dios. Pero sigamos con la historia, no los quiero asustar,
¿Okay? Dice el versículo 17, mientras tanto Sísara corrió hasta las carpas de Jael, la esposa de Heber, el ceneo, porque la familia de Heber tenía amistad con el rey Jabín. Di conmigo, amistad. ¿Sí? Con el rey Jabín, o sea, el rey enemigo, el rey Jabín de Azor. Dice en el 18, Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo, miren esta escena. Esta mujer, esposa de este hombre es amigo del rey, ese rey que mandó a su comandante más sangriento, Sísara, que salió huyendo por el pueblo de Israel, por el poder de Dios, salió huyendo y llega a la casa de esta mujer porque su esposo era amigo del rey. Y este hombre llega todo sangriento, lleno, o sea, para hacer la cosa más así, le escurría la sangre, ¿no? Y llega a la casa de esta mujer y dice que Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo, entra en mi carpa, Señor, venga, no tenga miedo. Así que él entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. Dame un poco de agua, por favor. Ahí sí le salió lo educado, ¿verdad? Dame un poco de agua, por favor, le dijo él, tengo sed. Así que ella le dio la leche en una bolsa de cuero y volvió a cubrirlo. Cuando los niños no se quieren dormir, ¿qué hace uno? Le da lechita calientita y lo envuelve. ¿No? Esta mujer vio al enemigo entrar, lo enrolló. Él le pidió agua y dijo, no, yo tengo algo mejor para ti, espérate. Y fue y le dio hasta en una bolsa de cuero, de esas que mantienen la leche calientita, ¿sí? Y va y le da lechita. ¿Qué hizo este hombre? Veamos qué dice. ¿Qué hizo? Así que ella le dio leche en una bolsa de cuero y volvió a cubrirlo. Párate en la puerta de la carpa, le dijo a ella. Si alguien viene y pregunta si hay alguien adentro, dile que no. Obvio, ¿verdad? Pero cuando Sísara se durmió por tanto agotamiento, Jael se le acercó en silencio y con un martillo y una estaca en la mano, entonces le clavó la estaca en la sien hasta que quedó clavada en el suelo y así murió. ¿Saben qué es una estaca? Con las que tú, las carpas, ¿sí? Para que la carpa no se mueva, esos como clavos grandotes. Esta mujer con aquella astucia lo deja entrar, lo pone a dormir y en silencio va y le clava esa estaca en la sien hasta que se aseguró que ya no se mueve, o sea que se clavó hasta en el piso, o sea le atravesó de aquí a acá. Y ahí murió el guerrero Sísara. Dice, cuando Barak llegó en busca de Sísara, Jael salió a su encuentro y le dijo, ven, te mostraré al hombre que buscas. Entonces él entró en la carpa tras ella y allí encontró a Sísara muerto, tendido en el suelo con la estaca atravesada en la sien. Por tanto, ese día Israel vio a Dios derrotar a Jabín, al rey cananeo, y a partir de entonces Israel se hizo cada vez más fuerte contra el rey Jabín hasta que finalmente lo destruyó. Cuando yo estaba orando, de verdad, les digo, estaba orando por este tema, yo me sentía como que, wow, qué impresionante Jael, esta mujer, ¿no? Débora es una mujer guerrera, hermosa, poderosa con el pueblo, viene Barak también guerrero, pero la historia Dios la cierra con esta mujer que tuvo la astucia de que el enemigo entrara a su casa y tener la grandiosa idea de acabarlo de una y de la forma como lo acabó. ¿Sí? Algo
como que era la casa del amigo del rey malo, pero Dios permite que, yo le decía a Dios, pero Dios permite que entre la persona mala a la casa y ella lo mata, pero era amigo de ellos, como ¿por qué lo mata? ¿Sí? Y Dios me hablaba y me decía, hay enemigos que son amigos, pero no significa que son mis amigos. Hay enemigos en nuestra vida que llegan a tu casa y tú los dejas entrar porque son amigos, porque son conocidos. Hay una familiaridad, ¿sí? Los conoces, sabes cómo son y los dejas entrar, ¿sí? Pero esta mujer tenía una particularidad, que había entendido que esta persona era amiga de su esposo, pero no significaba que era amigo de Dios. Y ella, quien estaba a favor, no era de lo que su esposo era, sino de quién era Dios. Y ella peleó esa pequeña batalla, pero tan poderosa, de matar a este guerrero tan peligroso, porque conocía que era enemigo de Dios. Y en nuestra vida tenemos que saber identificar enemigos. No enemigos tuyos, enemigos de Dios. Porque cuando tú entiendes que los enemigos de Dios son enemigos tuyos, los quieres acabar, los quieres sacar, los quieres desterrar de tu vida y no los quieres volver a ver de una y para siempre. Porque los amigos tuyos no significa que son amigos de Dios. Así que tú tienes que tener la astucia como Gael de identificar quiénes son en tu vida enemigos de Dios. ¿Y sabes cómo vas a saber eso? Cuanto tú más conoces a Dios, más vas a conocer los enemigos de Dios. Amén. Así que Jael, una mujer astuta, sin miedo, pero lo más importante era dos cosas: conocía a Dios y conocía sus enemigos. Nuestros hijos necesitan conocer a Dios para poder identificar sus enemigos. Traerlos a la iglesia, dice el pastor, ya no es suficiente. Traerlos un domingo a la iglesia no es suficiente. Nuestros hijos necesitan conocer a Dios, que puedan leer las escrituras, que puedan orar, tener una sensación de lo que es la presencia de Dios, tener amor por Dios, ¿sí? Es hermoso que cuando tú hablas con tus hijos de cosas espirituales, ellos te entienden y están a favor de eso, ¿sí? Una de mis hijas me decía la semana pasada, esta nación es la nación más hipócrita que puede haber en la faz de la tierra. Yo le decía, ¿y por qué? Y me decía, porque en esta nación se odian, se matan, están en contra de muchas cosas, pero lo que ellos hacen está bien, aunque también está mal. ¿Sí? ¿Y cómo nuestros hijos aprenden a identificar enemigos? En este mundo van a llegar muchos císaras a las casas, a las vidas de nuestras generaciones, y van a tocar la puerta y van a decirle, ¿qué quieres? ¿Agua? Ten agua. ¿Que me ponga la carpa y mienta? Yo me pongo la carpa y mienta. Pero esta mujer dijo, para empezar, estás en mi casa, yo no te voy a dar agua, te voy a dar lo que yo quiero. Y le dio leche. ¿Sí? Ponte en la puerta. Ja, ja, ja. Y nada más esperó que se durmiera y lo mató. ¿Sí? Tenemos que ser como hijos de Dios, astutos, guerreros, fuertes, valientes. Esta mujer, cuando vio que llegó este hombre lleno de sangre, con espadas, todo lleno así de lodo, de una guerra, ¿le dio miedo? No le dio miedo. ¿Qué hizo? Peleó y lo mató. Amén. Nuestro Señor nos dio la victoria en la cruz del Calvario, y lo hizo para que nosotros tuviéramos la victoria definitiva contra el enemigo. Nuestros enemigos son fuertes, son muchos, son reales, ¿sí? Pero ya están acabados.
La victoria de la cruz es una y es para siempre. Pero hay algo tan particular en la victoria que Jesús obtuvo en la cruz. Y es algo que a mí me encanta, y con eso voy a cerrar. Dice Juan 10:18, dice así. Dice, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Jesús no murió en la cruz porque alguien lo mató en la cruz. Jesús no fue latigado, crucificado, etcétera, por nadie. Jesús obtuvo la victoria de la cruz, la victoria contra todos nuestros enemigos de una forma voluntaria. Y esto habla del carácter que tenemos que tener como cristianos, ¿sí? Para nosotros obtener la victoria de la cruz, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, y es entregar nuestra vida voluntariamente. La gran pelea que Dios tiene con la humanidad es que no se quieren entregar. Es que no quieren ceder su trono. Es que es primero lo que ellos, como ellos y cuando ellos quieren. Y cuando nosotros entendemos que nosotros tenemos que vivir una vida en sacrificio, en entrega, ahí es que caminamos en victoria. Ahí es que caminamos en la libertad de Dios. Es mentira, ¿sí? Que la libertad tiene que ver con que tú haces lo que tú quieres con tu vida. La libertad está en entender y hacer que nosotros vivimos para Cristo, en Cristo y por Cristo. Esa es la verdadera libertad y la victoria de la cruz en nuestra vida. Amén. Así que ponte de pie. Y yo quiero invitarte a que realmente entiendas que la única forma de pelear contra tus enemigos es dejando que Dios pelee por ti. Es rindiéndote a Él. Es viviendo una vida en sacrificio. Es dando todo para Él y por Él. Gael, Barak y Débora fueron en el nombre del Señor. Desarrollaron su rol, su llamado, su propósito por Dios, en Dios y para Dios. Si Dios te llamó a ser padre, madre, lo que Dios te haya llamado a hacerlo, hazlo en Dios, por Dios y para Dios. Que tus labios hablen de Dios. Habla a tu siguiente generación. Habla. Como dijo un escritor, ve, habla. Una vez me la dio mi líder, Eufemio Mendoza, que hoy lo recordé. Ve y habla de Cristo. Ve, presenta a la gente quién es Él. Sí, háblalo con tu vida, háblalo con tu esencia. Ya si no entienden, pues entonces ya predícalo. Pero que sea audible, que tu vida diga a quién tú le sirves. Dios no nos sirve a nosotros, nosotros le servimos a Él. Que tus oraciones ya no sean: Dios, haz esto por mí, quiero esto, ve para allá por mí, ven para acá, ve para allá, para allá. No, Dios, a donde tú vayas yo voy. Lo que tú quieras yo quiero. Déjame entenderte, déjame escuchar tu corazón. Quiero de ti, por ti y para ti. No soy yo, eres tú. Eres tú el Dios, eres tú el que está en el centro. No soy yo, eres tú en mí. Amén. Señor, gracias te damos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Gracias te damos por este tiempo, Padre, que tú nos das en tu palabra. Levanta Baraks, levanta Déboras, levanta Jael, Señor. Hombres y mujeres que puedan cambiar su siguiente generación a través de lo que hacen para ti, por ti, Señor.
Yo bendigo, Señor, cada familia en este lugar, Padre, y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.